capítulo 8 de la norma que se llama planificación. Este es el único capítulo de la norma que está enmarcado en lo que es el ciclo PHBA. Tiene cómo planificar 8.1 y 8.2, tiene cómo diseñar, pues, entramos en el hacer, 8.4 con el hacer, 8.5 en el hacer y tenemos verificar 8.6 y actuar 8.7. Capítulo muy importante y central dentro de la norma porque nos va a dar el parámetro de cómo debemos planificar y hacer control de la operación. Dentro del 8.1 tenemos que determinar las actividades que se van a realizar para poder operar nuestro proceso y establecer productos y servicios conforme. Para eso tenemos que determinar y definir desde los recursos hasta las características del producto que vamos a desarrollar. Luego, cuando llegamos a la ejecución, tenemos que identificar cuáles son los recursos que vamos a utilizar, cómo los vamos a utilizar, quién nos los va a suministrar. Tenemos que desde la planificación ya determinar cuáles son esos recursos para posteriormente generar la evaluación de los criterios de selección de esa materia prima, de esos proveedores y de todos los insumos que van a ser parte de la operación para poder pasar a la mejora. Dentro de la planificación y del control operacional, debo establecer no solamente cómo voy a mejorar, sino cuál es el camino a seguir dentro de la planificación. Cuando hablo de planificar, voy acompañado del implementar y voy acompañado del controlar. Son los tres elementos básicos, pero ¿qué planifico, qué implemento y qué controlo? Los requisitos para el producto o servicio. ¿Qué más planifico? Los criterios para los procesos en términos de aceptación. ¿Qué más planifico? Los recursos necesarios para lograr la conformidad y, por supuesto, los controles a cada uno de los procesos. Como es un tema también de maquinaria, debo determinar el mantenimiento y la conservación, no solo de los equipos, sino también de la información documentada que soporta todas las actividades que se han desarrollado dentro de la organización. Pasando al capítulo 8.2, establecemos cuáles son los requisitos que provienen del cliente. Cada vez que hay una comunicación con el cliente establece cuáles son los requisitos para la elaboración del bien y servicio. Esos requisitos deben ser entendidos, definidos, se deben cumplir y en caso de que haya algún cambio se deben gestionar. Es el ciclo perfecto de la comunicación con el cliente. Lo escucho, miro cuáles son sus requisitos, pero determino si esos requisitos son aplicables dentro de las capacidades de la empresa, haciendo un ejercicio de revisión de ese producto o de ese servicio. Si hay lugar a algún cambio, procedo a comunicar con el cliente y luego nuevamente realizo el ciclo de la comunicación con el cliente. Todo esto para llegar al 8.3 de la norma, que es cuando voy a diseñar y cuando voy a desarrollar los productos y servicios. Para eso tengo varias etapas. Tengo la etapa de revisión, tengo la etapa de verificación, tengo la etapa de validación y, por supuesto, la etapa en la cual recopilo la información documentada propia del ejercicio realizado. Cuando hago la revisión, como lo dice la lámina, reviso las necesidades del cliente, los elementos de entrada del diseño. Luego que ya tengo estos elementos, la necesidad y con lo que necesita para la fabricación de producto, que estoy en el proceso de diseño, le muestro esos resultados al cliente y hago una revisión con ellos para poder establecer cuáles serían las posibles salidas y los cambios que va a tener ese producto y servicio. Esa es la primera fase. Pero en la segunda fase hago la verificación. Ahí comparo lo que se definió como un elemento de entrada con los resultados del diseño. Si esas dos partes están completamente combinadas, paso a la validación que se da en el uso. ¿Para qué lo necesita el cliente? Lo valido o lo pongo a prueba con la utilización de ese producto y servicio para saber si realmente el producto y servicio está respondiendo a las necesidades del cliente.
Y todo lo anterior lo voy dejando documentado etapa por etapa de la planificación, el diseño y el desarrollo. El capítulo 8.4 hace referencia al control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. En este capítulo se observa cómo se selecciona, cómo se evalúa y cómo se reevalúa a los proveedores de productos suministrados externamente. ¿Qué hacemos con eso? Debemos verificar cuáles son las metodologías apropiadas para poder seleccionar a ese proveedor, cuáles son los criterios de selección que debemos tener en cuenta, cuáles son los criterios de evaluación y reevaluación. La organización establece cuál es la prioridad de la adquisición de esos productos y servicios, pero también cómo quieren ser evaluados y cómo deben ser evaluados los proveedores que los suministran. Por un lado el producto y por un lado el proveedor que lo suministra, con el fin de garantizar que esa parte del proceso está controlada y que le podemos hacer seguimiento a esa materia prima. Dentro de esos controles que le hacemos a ese proceso, la norma establece que debemos definir qué tipo de control y cuál es el alcance de ese control. Y si ese control, en qué momento se realiza ese control. ¿Para qué? Para considerar cuáles son los impactos que pueden generar esos controles dentro de la calidad del producto y servicio. Y por supuesto se tiene que garantizar la información propia de cada uno de los productos y los servicios que son suministrados por un tercero. Dentro de todas estas actividades que realizamos, ya tenemos la planificación, ya tenemos la comunicación con el cliente, ya tenemos el diseño y desarrollo, ya sabemos dónde comprar la mercancía, o sea que ya podemos proceder a hacer la producción y la prestación del servicio. Para eso, si se han dado cuenta, la norma establece siempre controles. Esta vez no es en la planificación, esta vez no es el control en el diseño, esta vez no es la control en el proveedor, esta vez el control está asociada a la producción y a la prestación del servicio como tal. Este control y esta producción debe ser identificable y trazable. ¿Dónde empieza la identificación y la trazabilidad? A partir del mismo momento que llega la materia prima hasta que es suministrada al proceso que lo requiere. Esta materia prima es propiedad de algún tipo de cliente interno y externo, por lo tanto la debemos identificar, verificar, proteger y salvaguardar, garantizar su preservación. En caso de que dentro del proceso de producción se den cambios que no estaban incluso en el diseño que hablamos anteriormente, se tienen que gestionar, se deben hablar y se deben facilitar nuevamente dentro de un proceso de retroalimentación. Y por supuesto se tienen que realizar actividades de entrega y posterior a la entrega, lo que le llamamos comúnmente servicio postventa. Dentro de las actividades que terminamos en el capítulo 8.6, tenemos las actividades de liberación del producto, que es cuando ya vamos a entregar el producto al cliente. Él va a recibir el bien y el servicio. Entonces, esas actividades para la liberación deben contar con el cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto. Deben haber sido sometidas a inspección, teniendo claro cuáles son los métodos que vamos a utilizar para esa inspección de los productos y servicios que vamos a suministrar, dejando los registros de cada una de esas actividades. En caso que ese plan de inspección que se realiza a los productos y servicios no dé los resultados obtenidos, es decir, que los productos no sean conformes, entonces el producto no será liberado y se somete nuevamente a unas actividades de control en la planificación, en el diseño o en la producción del mismo, para evitar que se generen salidas no conformes. Dentro de la liberación de los productos en una organización, la tenemos que hacer desde que se recibe la materia prima, se produce, se distribuye y se entrega. Es decir, en cada una de las etapas del proceso debe haber una actividad de liberación
que garantice así que el producto terminado está conforme en cada una de las etapas y evita el reproceso total. ¿Por qué? Porque el capítulo 8.7 habla que la organización debe determinar cuáles son esas salidas no conformes que hacen parte de la fabricación del producto. Esas salidas no conformes, dependiendo el grado y lo que se hable con el cliente, se pueden manejar de distintas formas. Se pueden llevar a una corrección. La corrección son todas aquellas actividades que se realizan para eliminar una conformidad detectada. Pero también podemos hablar de otras herramientas para el tratamiento de las salidas no conformes, como por ejemplo la reclasificación. Es cuando un producto o un servicio que está destinado para una actividad muy específica y particular, en ese momento no es conforme para ese uso. En ese caso, de acuerdo a lo que el cliente indique, podemos llegar a una negociación en donde se puede reclasificar, o sea, se hace una variación de la clase del producto, se le da un segundo uso. La concesión es un permiso que da el cliente para la utilización o para la liberación de un producto o servicio que no es conforme. El cliente acepta algunas características menores, como por ejemplo una desviación en color, una mínima desviación en tamaño, que para él es tolerable y que no afecta en nada el normal funcionamiento del producto. Si el cliente acepta, podemos hacer una concesión. El permiso de desviación es comúnmente utilizado en las empresas de manufactura cuando los límites de especificaciones se acercan ya sea al límite superior o al límite inferior, pero no afectan significativamente el producto. Se le da un permiso de desviación en las especificaciones particulares. La liberación es que a pesar de la no conformidad, el producto puede proseguir el proceso porque así es identificado y así es definido entre el cliente y la organización. El reproceso es cuando definitivamente el producto no es conforme y requiere que empiece nuevamente el proceso para que cumpla con las características específicas. La reparación es una acción tomada sobre un producto o servicio no conforme que es para convertirlo en aceptable. Y el desecho es la utilización de ese producto o servicio que no es conforme y que ya definitivamente no pueden ser utilizadas ninguna de las características de reproceso anteriores. Es decir, no se le puede dar el tratamiento que se mencionó anteriormente. El capítulo 9 de la norma habla acerca de la evaluación y el desempeño. Esta evaluación y el desempeño de los procesos está dividido en 3 subcapítulos. En el monitoreo y la medición, el análisis y la evaluación, la auditoría interna y la revisión por la dirección. Este capítulo está hablando de la evaluación del desempeño de los procesos dentro de la organización, a través de la cual la organización va a medir cómo nos ha ido con respecto a la eficacia del sistema de gestión. En ese orden de ideas, ¿qué medimos? La satisfacción del cliente, los indicadores de gestión que son importantes para la organización, que se someten a un proceso de seguimiento durante intervalos de periodo programados, se miden de acuerdo a un parámetro y se analizan para que nos sirva para la toma de decisiones. En el 9.2, otro elemento de la evaluación del desempeño es la auditoría interna, que es la revisión a intervalos planificados de tiempo del grado de conformidad que tiene el proceso versus a una norma o un estándar. Y la revisión por la dirección, que obviamente es la representación de los resultados de la organización con relación a cada una de las entradas determinadas. En el proceso de seguimiento, medición, análisis y evaluación se establece cuál es el plan de mejoramiento o las acciones que se van a tomar de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores de la organización. Del análisis, derivado del análisis de los datos, del mejoramiento, del informe de gestión, de las auditorías internas e incluso de la opinión que tiene la alta dirección sobre el proceso, se determinan esas acciones que se van a tomar para poder pasar a lo que llamamos la mejora continua. En el seguimiento y medición no solamente se miden los procesos, sino todo lo que hace parte del proceso.
los recursos, los equipos y las metodologías aplicadas para hacer el desarrollo de esta evaluación. Es por eso que es indispensable tener claridad acerca de las técnicas estadísticas, cómo se van a analizar los resultados y, por supuesto, el momento y el método para poder tomar las decisiones de manera clara, objetiva y eficaz. Cada uno de estos elementos que hemos mencionado va muy de la mano con lo que es la satisfacción del cliente. Trabajamos en miras a satisfacer el cliente. Para eso debemos hacer una medición, un seguimiento y una evaluación de lo que dice el cliente para que nos sirva de pie para tomar acciones de mejora que garanticen el normal desarrollo de las actividades. Tenemos muchos mecanismos para garantizar o para determinar la satisfacción. Encuestas, tenemos también algunas entrevistas, investigaciones de mercado, el mismo buzón de quejas y reclamos o incluso los informes que nos dan los distintos gremios acerca del análisis que hacen de cada uno de los sectores en los cuales las personas expresan el grado de satisfacción que tienen con las organizaciones que les suministran los bienes y servicios. La auditoría interna es un proceso planificado y sistemático que nos sirve también para medir el grado de conformidad, pero para esto necesitamos la formación de auditores imparciales y competentes que puedan implementar estas actividades. La auditoría no solamente es una visita de comprobación de requisitos, también es un mecanismo o un medidor para comprobar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de cumplir con los requisitos del cliente, los requisitos normativos, los requisitos legales y por supuesto los requisitos de la organización. Las auditorías se basan en evidencia objetiva y dejan como resultado evidencias tangibles plasmadas en los informes. La auditoría es un proceso enmarcado en el ciclo de PHBA. Se planea a través de una programación y un plan de auditoría. Se ejecutan a través de las entrevistas. Se verifica durante la interpretación de los resultados y la contrastación de la evidencia objetiva y se toman acciones cuando se declaran los hallazgos de la auditoría. Otro elemento que nos sirve para el seguimiento y la medición es la revisión por la dirección. La revisión por la dirección demuestra su liderazgo al analizar cómo se ha comportado su sistema de gestión de calidad. Para eso evalúa si ha sido conveniente, si ha sido adecuado, si ha sido eficaz y si se alinea con la estrategia establecida por la organización, estableciendo si las entradas que sugiere la norma realmente garantizan la evidencia objetiva que permiten determinar si el sistema de gestión está cumpliendo con la planificación y los objetivos de calidad. Por eso, a través de las salidas determinadas por la norma, se toman las decisiones de mejora de necesidades para los cambios que requiere el sistema de gestión de calidad y los recursos que debe suministrar para seguir garantizando la conformidad de los recursos. El último capítulo de la norma es el capítulo 10, que se llama mejora. Aquí es donde hacemos la distinción entre una no conformidad y una acción correctiva. ¿Para qué? Para poder trabajar lo que se llama el mejoramiento continuo. En la mejora podemos mirar acciones que le permitan potencializar aquellas debilidades dentro de la organización, convirtiéndolas en oportunidades. Esas oportunidades que son necesarias identificarlas para el crecimiento y el soporte. ¿De dónde pueden salir esas mejoras? De los objetivos de calidad, del análisis de los datos, de los resultados de las auditorías, por supuesto, de la revisión por la dirección. Es decir, de todo lo contemplado en el capítulo 9 de la norma que estudiamos anteriormente. Esto lo lleva a generar correcciones, acciones correctivas, acciones de mejora y, por supuesto, la mejora continua, la cual no tiene fin, la cual es un ciclo que debe continuar la organización si realmente quiere crecer. Cuando se habla de una acción correctiva es porque se habla de un incumplimiento real que se ha materializado dentro de la organización. ¿Y qué es un incumplimiento de un requisito? De aquel requisito que puede provenir del cliente, de las leyes o reglamentos de la misma norma ISO o incluso de la organización.
Si el producto o servicio no cumple con alguno de estos requisitos, se declara como una no conformidad, pero no queda ahí, se puede someter a lo que es una corrección y una acción correctiva. Las fuentes más importantes o las herramientas más importantes para el análisis de una acción correctiva la podemos verificar desde su análisis causal y podemos utilizar un diagrama de Pareto, un diagrama de causa y efecto, un histograma, un gráfico de estratificación, una hoja de verificación, un diagrama de impresión o un gráfico de control para analizar cuáles son esas causas que generaron la no conformidad. También tenemos que analizar las metodologías para identificar las fuentes, es decir, de dónde proviene. Si proviene de los clientes, si proviene de la parte financiera, de los indicadores, de necesidades de cambio, con el único objetivo de poder saber cuáles son esos elementos que me van a aportar para la mejora y en qué grado lo puedo aportar. Y así obtener beneficios claros que voy a implementar dentro de la organización. Así tenemos que el ciclo de mejora se gestiona definiendo o diagnosticando la situación actual, estableciendo los objetivos de mejora, buscando las posibles soluciones, evaluando esas soluciones, implementando las soluciones, controlando los resultados y, por supuesto, formulando cambios. Y así el ciclo nuevamente inicia y no tiene fin. Es importante que dentro de la metodología establezcamos una o varias herramientas para el análisis causal que sean claras y entendibles para la organización para poder llevar a cabo el análisis de los procesos. Recuerden, la mejora continua es una actividad que no tiene fin. Siempre estamos en pro de mejorar cada una de las actividades que hemos desarrollado. Hasta aquí su módulo número 3, que habla acerca de la documentación y la operación del sistema de gestión de calidad.